Hola, soy Omar Elías El Aguado Nieto, periodista de la ciudad de Cúcuta. Los invito a que sintonicen el informativo Así es Noticias. Noticias de Cúcuta, norte de Santander y la zona de frontera. De Cúcuta para el mundo. Hablamos con el presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-Venezolana, el exministro Germán Umaña. Nos da las conclusiones de este encuentro binacional de comerciantes y empresarios de los dos países, evento realizado 3 años después de la apertura de la frontera. Aquí vinimos a 3 años después de que abrimos la frontera y que solucionamos la larga noche. Ustedes, los que están aquí, sí lo vivieron. Pasó por las trochas, la explotación de los niños, de las mujeres, la violación de los derechos humanos, la pérdida de poder adquisitivo, la miseria y la tristeza. 3 años después nos podemos felicitar porque han mejorado lo sustantivo, que tiene que ver con los diferentes actores que son los indicadores sociales. Hay menos desempleo, menos informalidad, menos pobreza absoluta, menos pobreza multinacional, mayor ingreso per cápita, menor explotación, menor contrabando y menor paso por trocha. Eso nos estamos felicitando. Lo segundo, sí, aumentó el comercio, pero aumentó la institucionalidad y aumentaron los acuerdos internacionales que nos dan seguridad jurídica. Y eso significó el día de ayer que se aprobó el Tratado de Protección de Crisis. Tercero, pues nos felicitamos y estamos muy contentos de este seminario, pero ¿a qué vinimos? ¿Qué nos falta? ¿Y cuáles son las conclusiones que sacamos acá? Eso de dormirse en los laureles como si uno fuera viejo. Yo soy un niño, yo tengo muchas juventudes acumuladas y sé que lo que hemos hecho en estos 3 años es muy bueno, pero no es suficiente. Lo que hemos hecho con los agentes económicos, empresariales, los agentes regionales y con el gobierno nacional es proponernos una hoja de ruta. ¿En qué temas? En temas fundamentalmente de creación de oferta productiva, porque no podemos seguir con el cuento de que vamos a exportar y a diversificar exportaciones y a partir de qué oferta. El capital no es plastilina, las máquinas no se vuelven dinero y los dineros no se vuelven máquinas. Entonces nuestra estrategia es la creación de capital humano, capacidad humana, yo no soy neoliberal, capacidad humana y capacidad productiva con formación bruta de bienes de capital entre las dos regiones. Es una estrategia de inversiones conjuntas de bienes y servicios para participar con una nueva oferta en terceros mercados y en los mercados de los dos países y en los mercados territoriales. No puede estar haciendo falta confianza a todos, porque uno oye a los que vienen varios ejes, ellos dicen, nadie invierte, y uno oye cifras, soy una persona muy conocedora de la misma, que el norte de Santander es casi como un ejemplo a nivel nacional. Claro, no, yo creo que falta confianza, hay incertidumbre. Pero fíjese usted, ayer salió un mecanismo de seguridad jurídica que es el Tratado de Protección de Inversiones, eso genera confianza. Ahora sí, yo sí creo que hay mucho ruido de aquellos que no están interesados en el desarrollo, sino están interesados en las elecciones, que son capaces de dar al traste con un fenómeno virtuoso como el que viven ustedes todos los días en la frontera, por estar echando discursitos populistas, banales e irresponsables que condenan a las poblaciones a las dificultades, como la condenaron durante 7 años a un cierre de fronteras como el que ustedes conocen. ¿Cuáles son los objetivos que se propusieron con el evento binacional empresarial? Le preguntamos al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Aguado, e igualmente sobre la apertura del puente Atanasio Girardot las 24 horas del día. Bueno, estamos culminando el encuentro empresarial binacional. Consideramos que los objetivos que se buscaban se están logrando. El primero, un relacionamiento comercial entre empresarios venezolanos y colombianos de alto, medio y regular nivel, entendiéndolo como la capacidad que tienen de producir y de exportaciones. Esa tarea se está logrando en un stand y se está logrando en toda una muestra comercial que se está haciendo aquí en el lugar del evento. En segundo lugar, poder hacer una evaluación de en estos 3 años cómo se ha avanzado en ese proceso comercial. Y en ese sentido se ha visto a los empresarios presentar unos balances de cómo han logrado avanzar, pero también
de los retos, de los obstáculos, de las dificultades en los procedimientos, en los procesos que deben ser mejorados para poder sacar adelante este gran flujo comercial. Y finalmente también una posibilidad de escuchar a altos funcionarios del gobierno colombiano y del gobierno venezolano que abren nuevas expectativas, nuevas posibilidades para nuestros empresarios. Dentro de nuestro plan de desarrollo nos enfocamos en paz, frontera y desarrollo económico, y estos encuentros nos permiten cumplir con esos objetivos, porque lo que buscamos finalmente es que se puedan, por parte de los empresarios del norte de Santander, crecer en sus ventas, en su producción, en sus exportaciones, y que se puedan instalar nuevas empresas, porque todas ellas tienden hacia la creación de empleo formales. En esa tarea estamos y consideramos que se están logrando estos objetivos. Gobernador, se ha anunciado la apertura del puente Atanasio Girardot 24 horas. ¿En qué le conviene al Departamento Norte de Santander? Sí, digamos que las fronteras en primer lugar tienen que estar abiertas. Eso significa que los puentes deben estar al servicio las 24 horas. Esto ayuda a que haya unas mayores posibilidades de flujo de vehículos y de carga sin tantos obstáculos, sin demoras y sin complicaciones. La apertura de los puentes es una de las necesidades, la báscula en el puente Tienditas, la agilidad en los procesos de aduanas, la agilidad en los procesos de migración, de comercio y demás, la seguridad precisamente en estos puentes internacionales. O sea, todos estos aspectos tienen que estar evaluándose permanentemente, y los encuentros como el de ayer y de hoy son los que permiten visibilizar esas problemáticas y que las autoridades puedan centrarse en buscarle una solución. Para la Cámara de Comercio de Cúcuta, por medio de su presidente ejecutivo Sergio Castillo, él nos indica qué fue lo positivo de este encuentro binacional, tanto para Cúcuta como para el estado Táchira, y nos habla de la rentabilidad de negociar con Venezuela. Que efectivamente el encuentro empresarial binacional con visión de frontera 2025 ha sido un escenario supremamente interesante para conectarnos con empresarios incluso del hermano país, y sobre todo muy fundamental definir algunos puntos de acción muy precisos que siguen siendo retadores luego de 3 años de reapertura de frontera. Estamos hablando de todavía seguro obligatorio a efectos de que pueda transitarse muchísimo más fácil entre Colombia y Venezuela por nuestra frontera en Cúcuta. 2, lo que tiene que ver fundamentalmente con definir incluso un plan piloto de una zona económica también. 3, algunas dinámicas importantes que siguen siendo retadoras para nuestros empresarios en materia de medios de pago, y básicamente pues ha sido resultado de este importante encuentro, en donde además tenemos una muestra comercial con cerca de 45 empresarios entre Colombia y Venezuela, y que también nos está permitiendo reafirmar que la dinámica, por ejemplo, en el primer semestre del año 2025 fue cerca de 563 millones de dólares entre exportaciones e importaciones, en donde el 51% de esta dinámica está pasando por nuestra frontera en Cúcuta. ¿Es rentable negociar con Venezuela, doctor, en este momento? Digamos que es nuestro socio natural, es nuestro socio histórico, incluso es ese hermano siamés que en realidad está creado justamente para conectarnos, para vendernos entre nosotros mismos, y sobre todo porque nuestro empresario cucuteño norte santanderiano en esa capacidad resiliente entendió que podría llegar a otras partes del mundo. Por ejemplo, cerámica nuestra llegando al África. Sin embargo, luego de estos 3 años lo que permite es volver a recuperar un socio comercial que sin lugar a duda está remontando, y que inclusive, por ejemplo, en el mismo periodo analizado entre enero y junio del 2024 versus 2025, tuvo un incremento en materia de exportaciones cercano al 18.1%, y que la proyección de cierre son 1.500 millones de dólares, sin mencionar las empresas que decidieron establecerse en Cúcuta, en norte de Santander, generar empleos y generar otra dinámica comercial interesante. Ahora, en cuanto a la actividad comercial entre Venezuela y Colombia, ¿hay la posibilidad de ampliar a nuevas zonas venezolanas de esta área binacional de comercio? Ya que hay estados, por ejemplo Mérida, donde vengo, que tiene también una actividad comercial muy intensa y histórica con Cúcuta y con el departamento norte de Santander. Claro que sí, digamos que la intención justamente es ir avanzando poco a poco de manera progresiva, también contar pues con el apoyo institucional de cada uno de los ministerios de los gobiernos nacionales que nos permitan justamente llegar, por ejemplo, que producto cucuteño llegue a otros espacios directamente desde Venezuela y de manera viceversa.
Entonces, esto es un ejercicio, es un proceso de construcción. Nosotros siempre hemos dicho que la reapertura no funciona como un interruptor en donde nos vamos a recuperar al mismo nivel que en el año 2007, por ejemplo, pero sí que de forma progresiva vayamos creciendo y sobre todo lo mencionamos ahorita, es la fuerza empresarial y la del sector productivo privado la que permite contrarrestar tanta incertidumbre frente a noticias, frente a comentarios, porque somos nosotros los llamados a mantener abierta la frontera, pues para hacer negocio y para conectarnos. Este evento contó con la participación de altos funcionarios de Venezuela como de Colombia. ¿Qué otras conclusiones pudieron sacar de esto? Pues digamos que en realidad, yo creería que la más importante de esas conclusiones es entender que ya esos tres primeros años pasaron, que en realidad tenemos que hacer mucho más efectivas las acciones reales para poder hacer negocios y por eso en realidad el poder establecer, por ejemplo, temas de infraestructura como una báscula que hemos básicamente solicitado para que tengamos en el puente Atanasio Girardot anterior tienditas, por ejemplo, siguen existiendo temas muy interesantes frente a la normalización de métodos de pago, por ejemplo, porque es fundamental esa recuperación de confianza y esa recuperación básicamente de certidumbre para poder hacer negocios. Presidente, todos sabemos que queremos que la frontera sea abierta. Los gobiernos, tanto del norte como del Táchira, la queremos, pero eso lo manejan Bogotá y Caracas, que están pensando otra cosa. Ahí es lo importante, efectivamente, señor Peñuela, de que como regiones inclusive, pues tenemos que básicamente alzar la voz y ahí estamos nosotros. Consideramos efectivamente que nosotros somos los principales llamados a manifestar que puede haber desavenencias, inconformidades, incluso desde el punto de vista diplomático, pero a nosotros nos interesa es que el familiar venezolano termine llegando a la ciudad, que ojalá las temporadas decembrinas sigan siendo lo que históricamente han sido por nuestros hermanos venezolanos, pero que también podamos hacer negocios cada vez más grandes. Hay enormes proyectos como la zona franca industrial que se propone desde la gobernación del departamento norte de Santander, el centro de convenciones y el centro de ferias e innovación, que sin lugar a dudas se convierten en 3 espacios muy interesantes para seguir reconstruyendo. Lo que necesitamos es frontera abierta y no cerrada bajo ninguna circunstancia. José Gabriel Román, director de competitividad de Norte de Santander, nos comenta la importancia del evento binacional, cómo con la reapertura de la frontera hace 3 años se ha dinamizado el comercio en importaciones y exportaciones en ambos lados de la línea fronteriza. Bueno, creo que este evento es muy importante y resalta la importancia de la frontera colombo-venezolana, pero en especial de la frontera del departamento norte de Santander. Yo les quiero recordar que cuando estaba cerrada la frontera del departamento norte de Santander exportaba a Venezuela $300 millones y norte de Santander $8 millones. Hoy en día Norte de Santander exporta más de $110 millones y Colombia exporta más de $1.100 millones. Eso ha dinamizado la economía del país y evidentemente ha vuelto a abrir las relaciones comerciales con Venezuela. Creemos que este ejercicio empresarial liderado por la Cámara Colombo-Venezolana es fundamental para seguir estrechando estas relaciones comerciales, para contarles a los gobiernos, tanto venezolanos como colombianos, que esta frontera no puede volver a cerrarse, que tiene que volver a ser la frontera más activa de Latinoamérica y que tenemos unas tareas importantes por hacer. Hoy hablábamos de turismo, pero también hablábamos de servicios. Hoy en día el relacionamiento en esta urbe global es fundamental en el ejercicio de la hermandad que existe entre los dos pueblos. ¿Cuáles son esas tareas que se deben empezar a trabajar? Estamos trabajando en generación de confianza. Esa tarea es fundamental. Estamos trabajando en el relacionamiento comercial que ya ha sido liderado por algunos sectores, y ahí podemos ver sectores como la construcción, la agroindustria, que ha venido jalonando ese intercambio comercial. Pero cada vez más productos o servicios que generen los dos países tienen que ingresar a ese intercambio. Pero además, el intercambio de ciudadanos, las personas que transitan permanentemente por nuestra frontera, más de 25.000 personas transitan pendularmente, y el ejercicio de ir a hacer turismo tanto a Venezuela, nosotros los colombianos, como lo hacíamos hace unos años, o de los venezolanos que vengan a territorio colombiano, tiene que ser mucho más flexible. Hoy encontramos que las cortes constitucionales están
certificando que esos acuerdos internacionales para garantizar los derechos de la inversión extranjera en el caso de Colombia y Venezuela están siendo validados. Y ese también es un factor importante. Cómo atraer inversión extranjera, en este caso desde Venezuela, que se asienten en el territorio colombiano, que nos ayuden a generar empleo, desarrollo, servicios y trabajo, y cómo los ciudadanos colombianos que quieran ir a abrir ese mercado agroindustrial en Venezuela también puedan ir con calidad, pero también con seguridad. Doctor, pero ¿cómo hablamos de cifras y hablamos del incremento en los negocios? A nivel de Norte de Santander, ¿cómo nos ha ido? Porque nosotros no hemos visto aquí crear nuevas empresas para hacer negocios con Venezuela. Claro que sí. Norte de Santander, como les cuento, pasó de exportar 8 millones de dólares en el año 2021 a 110 millones de dólares en el año 2024. Y el ejercicio para el año 2025 sigue siendo mucho más productivo. Cada vez hay más empresas involucrándose en el negocio, hemos tenido reducción en los índices de desempleo y cada vez creemos que vamos a ser más competitivos en este territorio. Debemos crear más espacios para atracción de inversión extranjera. Hoy en día tenemos una zona franca al 100% de la ocupación del espacio que estaba ocupable, pero tenemos un programa que se está desarrollando desde la gobernación del departamento para que el resto de la zona franca, esa zona en expansión que tiene la zona franca, pueda ser utilizada también por las empresas que venden productos y servicios para mercados extranjeros. Eso no ocurría antes cuando la frontera estaba cerrada. ¿Qué aportamos nosotros? Nosotros tenemos un plan de internacionalización en Norte de Santander que son los lineamientos que van a definir lo que queremos exportar en el territorio. Si bien es cierto, hacia el año 2023, el 91.5% de las exportaciones del departamento eran carbón y accedíamos al mayor número de países que otro departamento podía acceder con este producto, teníamos una canasta exportadora muy poco diversificada, es decir, casi todo era carbón o derivados de aceite de palma. Hoy en día, aunque las exportaciones del departamento han aumentado, el porcentaje de carbón ocupa un mucho menor valor, tal vez un 85%, y empezamos a priorizar otros sectores. Los otros sectores priorizados en el plan de internacionalización son agroindustria, el sector de moda, que agrupa más de 10.000 empresas solo en la Cámara de Comercio de Cúcuta, y el sector de metalmecánica y construcción. Creemos que en agroindustria, metalmecánica y construcción y moda son los ejercicios que más están liderando las exportaciones de Norte de Santander. Hola, soy Omar Elías El Aguado Nieto, periodista de la ciudad de Cúcuta. Los invito a que sintonicen el informativo Así es Noticias. Noticias de Cúcuta, Norte de Santander y la zona de frontera. De Cúcuta para el mundo.